Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Y ambos están en Olea Gestión. Hoy tenemos dato de crecimiento económico en Estados Unidos. Sí. ¿Qué esperas? Bueno, pues la verdad es que puede ser un dato importante y con ciertas consecuencias, porque recuerdo que el dato anterior, el del primer trimestre, fue negativo, de más o menos un menos 0,4 en el trimestre y un menos 1,6 anualizado, que es como le gusta a los americanos reportarlo. En este caso se está esperando solamente un más 0,5, que esto viene a ser un crecimiento del 0,1 en el trimestre. Claro, un más 0,1 a un menos 0,1, la distancia es muy pequeña, en cuyo caso pasaríamos a tener 2 trimestres de crecimiento negativo y en teoría pues ya habríamos entrado en una recesión técnica, que no tiene mayores consecuencias, pero sí psicológicas, ¿no? O sea, al final yo creo que esto pues añadiría pues bueno, un cierto grado de escepticismo con respecto a las expectativas de crecimiento. Entonces, por eso yo creo que es importante que este dato salga positivo para generar unas mejores expectativas, ¿no? Pero vamos, con respecto a esto me llamó la atención ayer Powell, sí, en la rueda de prensa, preguntando a un periodista si esperaba la recesión. Se preguntaron 2 veces, porque la primera se escaqueó de contestar. Y ya en la segunda contestó si creía que iba a haber recesión, y dijo que no, con bastante rotundidad, ¿no? Y para él, el argumento más importante es que el nivel de empleo, que recuerdo que está en mínimos históricos, el empleo lo ve tan fuerte que eso le inclina a pensar que es muy difícil que se produzca una recesión, ¿no? Y me alegró oírlo, porque es un poco la teoría que nosotros mantenemos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos retener, o sea, entrar en una recesión que sea relevante? Porque claro, como decíamos antes, si este dato en vez de salir más 0,1 sale menos 0,1, no podemos decir que estamos en una gran recesión por ello, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, que con un dato de empleo en mínimos históricos podamos estar planteándonos una recesión, ¿no? Entonces, mirando la historia... Claro, yo ahí, si me permites, Hernán, hoy echando un vistazo a algunos datos, lo que sí estamos viendo es que el ratio de ocupación lleva meses consecutivos bajando en Estados Unidos y las horas medias trabajadas sí se están desacelerando, y esto podría indicar que el mercado laboral quizás pues ya está tocando techo. Lo cierto es que está mostrando una gran solidez, una gran resistencia. Esto hace que aguante el consumo y la capacidad de gasto en Estados Unidos, y quizás que la Reserva Federal de Estados Unidos haya ido un poco por detrás, que haya subestimado este dato de empleo o el efecto o a eso. Es cierto que sí, es cierto y es lógico que empiece a mostrar ciertos síntomas de debilidad, porque claro, es que es una cosa sorprendente, ¿no? Como te decía antes, viendo los últimos 20 años, cuando ha habido datos negativos de PIB, el paro estaba entre el 5 y el 9%, y ahora está en el 3,6%. Entonces es lógico que se debilite, pero aún así, claro, el soporte que le da a la economía el tener el paro tan bajo es muy importante, porque claro, el consumo depende de de que las personas estén trabajando o no estén trabajando. Porque en Estados Unidos el que no trabaja no cobra. Entonces, el soporte que le va a dar en los próximos meses tener el empleo a estos niveles es muy importante. Entonces, a nada que no se derrumbe el resto de componentes del PIB, pues la cosa puede aguantar. Eso es un poco la idea que tenemos nosotros, y veo que también Powell pues está un poco con la misma idea. Sin ninguna duda, pues claro, las cosas están debilitando. Es que ha resistido muy bien en Estados Unidos
el mercado laboral y también ha resistido muy bien el inmobiliario, que ha mostrado una gran fortaleza. Y esto quizás la Reserva Federal, pues por eso ha llegado tarde con la subida de tipos de interés y ahora está acelerando la subida o el ritmo en las subidas de tipos de interés, ¿no? Sí, bueno, la Reserva Federal tiene dos mandatos, que es el control de la inflación y y mantener el paro pues lo más bajo posible, ¿no? O sea, facilitar el empleo al máximo, que para el caso es lo mismo que decir facilitar el crecimiento económico al máximo, ¿no? Entonces, como el paro está en mínimos históricos y la inflación está en máximos históricos, pues está claro que la prioridad y el focus, que ya lo dijo ayer clarísimo, en este momento es la lucha contra la inflación. Claro, lo que ocurre es que aquí, a ver qué pasa, porque para doblegar la inflación será necesario llevar a la economía a una recesión. Todo el mundo dice que va a ser una recesión corta y va a ser una recesión suave. Pero ¿qué pasa si es una recesión no tan corta, si nos metemos en una recesión más permanente? Porque aquí tenemos un problema muy gordo, que es el tema del alto endeudamiento. Es brutal el endeudamiento que tienen los gobiernos. Sí, bueno, especialmente en Europa, en algunos países. Estados Unidos no está mal, pero bueno, es un país muy rico que se puede permitir tener un 100% de deuda PIB. Sí, realmente los ratios de endeudamiento a nivel personas físicas o familias no son muy altos. Están bastante en la media, incluso por debajo de la media. En el caso de las empresas tampoco son muy altos, en media. Evidentemente hay excepciones. Y es el caso de los gobiernos, especialmente algunos, porque claro, en Alemania tienen la deuda PIB al 60 y algo %. Y no me sé de memoria los de Austria, Holanda, etcétera, pero serán un poco más altos, pero tampoco mucho más altos. Entonces, claro, por un lado tenemos los que estamos pues en la costa mediterránea, pues básicamente Portugal, España, Francia, que también tiene la deuda PIB en el 100 o 100 y poco, Italia, y bueno, y Grecia, que ya tiene sus problemas de antiguo, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que los gobiernos, el sector público en general, pues es el que más va a sufrir las consecuencias de la subida de tipos. Entonces, bueno, pues preparémonos para subidas de impuestos. Claro, una pregunta más, muy rapidito. ¿Dónde ves el techo de los tipos de interés en Estados Unidos y dónde ves el techo de los tipos en Europa? Pues mira, te digo cómo los ve el mercado, que probablemente es una muy buena indicación, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo, además, como lo ve el mercado. El mercado los ve al 3,25, 3,5 a final de año. A mí me parece hasta un pelín altos, pero fíjate que el mercado, descontando el 3,25, 3,5 en diciembre, para junio del 23 ya está descontando un cuarto de punto menos. O sea, que va a bajar un cuarto de punto al cabo de 6 meses del año que viene, ¿no? En junio, o alrededor de junio. Y en Europa lo que el mercado descuenta, y ahí en cambio me parece hasta un pelín corto, es un 1% a cierre de año y un 1,25 a cierre del 2023. Y ahí creo que podemos tener hasta un 25 o 50 puntos básicos más. Pero bueno, yo creo que está bastante, o nosotros estamos bastante alineados con lo que está descontando las curvas. Muy bien. Pues Hernán Cortés, desde Olea Gestión, muchísimas gracias. Cuídate mucho y que tengas un feliz verano. Hablo contigo en septiembre. Cuídate. Adiós. Chao.